Bien, buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, el seminario del día de hoy es de malformaciones del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. Bien, esta primera parte hablaremos de los trastornos del desarrollo del tubo neural. Siguiente. Bueno, los disgrafismos craneoespinales son básicamente tres: la craneorraquisquisis total, la anencefalia y el encefalocele. Siguiente. En cuanto a la craneorraquisquisis total, pues desde el punto de vista anatómico, se debe a una falla esencialmente total en la neurulación en una etapa muy temprana del desarrollo, que deja una estructura similar a una placa neural expuesta, o sea, sin piel y sin vértebras, que corre por toda la extensión dorsal del neuroeje central. Y pues esto se debe a una falla en el cierre del tubo neural que se da en el día 20-22 aproximadamente de la gestación. Su incidencia real se desconoce, debido a que la mayoría o casi todos de los casos son abortos espontáneos a inicios del embarazo, y solo unos muy pocos llegan a sobrevivir hasta ya un estadio fetal y inicial. Y la clínica de estos casos es que se va a presentar como casos de anencefalia, espina cervical bífida, mielomeningocele y un disrafismo espinal. Siguiente. En cuanto a la anencefalia, el mecanismo patológico es que sí sigue una secuencia especial, la cual es la secuencia cránea, exencefalia, anencefalia. Lo que pasa es que hay un defecto en el cierre del neuroporo rostral en el día 25 aproximadamente, y como no se cierra bien, va a generar una ausencia de cráneo, o sea, no va a haber hueso frontal, parietal y parte del occipital. Entonces, como no hay hueso ni meninges, el prosencéfalo queda expuesto al líquido amniótico, lo cual se conoce como exencefalia. Y esta exposición al líquido amniótico genera que el prosencéfalo, o sea, el cerebro, se destruya y se degenere, ¿no? Lo cual, lo cual se conoce como anencefalia. Entonces acá el tejido neural se va a ver como una masa hemorrágica, fibrótica y obviamente no va a ser funcional. En cuanto a la clínica, pues va a haber una ausencia de la bóveda craneal, o sea, no va a haber un hueso frontal temporal y parte de la occipital, lo cual da una apariencia típica de ojos saltones y ausencia de cuello. Y si este defecto se extiende por el agujero magno, a la columna cervical se conoce como holo acráneo. Y también se asocia a múltiples malformaciones, tanto del aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, musculoesqueléticas, entre otras. En cuanto a la función neurológica, pues como el tronco cerebral sí está activo, lo cual sí es común que haya respiración espontánea, reflejo de succión o arcadas, pero como no hay un encéfalo desarrollado, obviamente este producto va a permanecer inconsciente. El siguiente. Luego está el encefalocele. Bueno, en cuanto a la anatomía, es una malformación en la que hay un defecto en la formación de la dura madre y la bóveda craneal, que va a permitir una herniación extracraneal del contenido, o sea, de las leptomeninges y del encéfalo. Clínicamente, pues va a ser una masa visible que va a estar cubierta de piel, cerca de la línea media de la cabeza, bien sea en sentido anterior o posterior. Esta, por ejemplo, el encefalocele sincipial, que puede ser oculto o presentarse como deformidades craneofaciales, como hipertelorismo, tetelocanto, distopía orbitaria o microanoftalmia. También está el encefalocele basal, que puede o no ser evidente a la inspección externa, pero puede haber ensanchamiento del puente nasal, hipertelorismo u otra anomalía del tercio medio facial. También puede presentarse como una masa nasal o epifaringia, dificultad respiratoria, infección recurrente del tracto superior, rinorrea, meningitis recurrente o fugas de líquido cefalorraquídeo. También está el encefalocele occipital o posterior, que acá sí es una masa de tamaño considerable, pues va a conllevar a deficiencias de los pares craneales, de reflejos en la succión, por ende una mala alimentación, espasticidad, ceguera, convulsiones y retraso en el desarrollo. Y el diagnóstico se hace con ecografía prenatal y niveles elevados de alfa-fetoproteína. Siguiente. Ya pasando a los disrafismos espinales, están los trastornos de la neurulación primaria de la columna vertebral, que acá está el mielo meningocele. Justamente su nombre lo dice, ¿no? Mielo de médula y meningo de meninges. Entonces, en la anatomía
Es una falla en el cierre del tubo neural espinal que conduce a una malformación en la columna vertebral y la médula espinal. En la clínica pues va a ser evidente, o sea, al nacer se va a ver una placa neural que aparece como una placa carnosa roja y en carne viva, o sea, en rojo brillante, que se ve a través de un defecto de la columna vertebral y de la piel. Acá el saco membranoso que sobresale, que va a contener meninges, líquido cefalorraquídeo y raíces nerviosas. Se va a encontrar debajo de una médula espinal displásica que sobresale justamente por este defecto. Y la ocasión más frecuente es a nivel sacrolumbar, pero puede aparecer en cualquier parte de la columna. Siguiente. Y acá habría que recordar la malformación de Chiari tipo 2, que como sabemos es una herniación caudal a través del foramen magno, del vértice cerebeloso, del tronco encefálico y del cuarto ventrículo, que justamente como comprime el tronco encefálico, va a conllevar, por ejemplo, a episodios de disfagia, de paresia de cuerdas vocales que conlleva estridor y episodios de apnea, de aspiraciones, también estrabismo y debilidad facial. Y como se comprime el ventrículo, pues también se asocia a hidrocefalia. Y también se asocia mucho esta malformación de Chiari tipo 2 a mielomeningocele. Justamente por eso cuando hay un mielomeningocele, habría que descartar esta malformación de Chiari tipo 2 e hidrocefalia. Siguiente. Hola, hola, hola. Bueno, ¿pasó algo? Doctor, mi compañero va a entrar en un momento. Tiene problemas de internet. Podemos entrar en otro tema. Ya, ya lo esperamos, lo esperamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, podemos continuando con trastornos del desarrollo prosencefálico. Primeramente hay que ver cómo se desarrolla normalmente el prosencéfalo. Pasa por etapas, una formación prosencefálica, luego una decisión prosencefálica y por último el desarrollo de la línea media. En la formación prosencefálica ocurre luego el cierre del neuroporo anterior. Acá se va a dividir prácticamente en un rombencéfalo, mesencéfalo y el prosencéfalo como tal. Luego ocurre la decisión prosencefálica, en la cual el prosencéfalo se divide continuamente en telencéfalo, diencéfalo y da origen a la cúpula óptica y al bulbo olfatorio. Y por último da origen al desarrollo de la línea media, en el cual, por ejemplo, las neuronas del área subventricular viajan al área cortical y de ahí emiten axones que van a ir al lado contralateral formando el cuerpo calloso. Hay que tener en cuenta de que todo esto se da por una inducción entre el mesodermo precordial, la notocorda y también todo el sistema nervioso central. Acá interacciona mucho este factor Sonic Hedgehog y que interviene tanto para la formación neurológica como de la cara. Y por lo tanto una anomalía del sistema nervioso central o prosencefálico da origen a una anomalía craneofacial concomitante. Entonces ya pueden ver cada tipo de trastorno que puede haber. Por ejemplo, en la formación prosencefálica puede haber una aprosencefalia o una atelencefalia. Como ven acá, el mesencéfalo y tiene un prosencéfalo totalmente rudimentario. También va a haber un trastorno de la decisión prosencefálica que da origen a la holoprosencefalia, en el cual va a haber un cerebro único con un ventrículo único. Y ya menos común, un trastorno de la línea media que va a hablar mi compañero Paul. Hablando del primero que tiene que ver con trastornos de la formación prosencefálica, acá hay que hablar tanto de la aprosencefalia como de la atelencefalia. Acá no va a ocurrir el proceso de formación y por lo tanto puede dar una prosencefalia, como comentaba, en el cual no va a haber ni telencéfalo ni diencéfalo, o puede haber una atelencefalia, en el que no va a haber telencéfalo, pero tiene un diencéfalo subdesarrollado. En la etiopatogenia generalmente ocurre en el segundo mes de vida o puede ocurrir después por algún tipo de proceso destructivo.
En la anatomía patológica han encontrado vasculopatía calcificada y también calcificación en el tejido neuronal, lo cual indica de que puede haber un evento encefaloclástico. La clínica generalmente da un cráneo sorprendentemente pequeño por arriba de la cresta supraorbitaria, como pueden ver en la imagen de la derecha, y va a tener anomalías faciales tipo la probóscide o la cicloscopía, también anomalía genital y de extremidades, generalmente en la prosencefalia más que la atelencefalia. Y como ya dije, el cráneo va a estar totalmente intacto y va a tener un cuero cabelludo normal, a diferencia de la anencefalia que ya comentó mi compañero Estefano. También tenemos trastornos de la decisión prosencefálica. Acá hay que hablar netamente de la holoprosencefalia. De Mayer fue el primero que hizo la clasificación neuropatológica de esta entidad, el cual dividió en 3 entidades, la holoprosencefalia alobar, semilobar y lobar. La primera, en la cual va a haber una estructura cerebral única con un ventrículo común, como están viendo acá. También van a haber fusión de ganglios basales y el tálamo. Pueden ver la imagen de la derecha. No va a haber cuerpo calloso, bulbos ni tracto olfatorio. Puede haber hipoplasia de nervio óptico o un nervio óptico único. Tampoco se va a desarrollar la corteza supralímbica. La corteza cerebral que rodea al ventrículo único tiene una citoarquitectura similar al hipocampo, es decir, de 3 capas, y el manto cortical de todo el córtex va a tener heterotopías. Puede tener 3 capas, 4 capas, 5 capas. Y como ya dije, va a tener un quiste posterior, porque al haber una unión de todo el tálamo, va a obstruir el tercer ventrículo y por lo tanto va a generar una hidrocefalia. También tenemos la holoprosencefalia semilobar, en la que la parte posterior va a estar adecuadamente separada, pero la parte anterior ya no tanto. Y va a haber una fusión menos grave de ganglios basales y la parte anterior del cuerpo calloso va a estar totalmente ausente, como pueden ver acá en la imagen, que la parte posterior está formada, pero la parte anterior está unida. En la holoprosencefalia lobar es una forma mucho más leve todavía, en el que ya va a estar todo casi completamente separado. El cuerpo calloso posterior va a estar bien desarrollado, mientras que el anterior está subdesarrollado, como pueden ver en la imagen de acá, como señala la flecha. Está formada el cuerpo, el rodete, pero falta el rodillo, la rodilla del cuerpo calloso. Otras variantes que hay, ocurre la cintalencefalia o variante interhemisférica media, que no va a haber una separación en la región frontoparietal, como pueden ver en la flecha que señala. También tenemos la variante septopreóptica, en la cual va a estar unida a la región septopreóptica del tálamo y se asocia a una forma leve de anomalía craneofacial. Y por último, la lesión de adhesión hipotalámica o hija, en el cual no va a haber una separación total del hipotálamo y va a dar una clínica que ya comentaré más adelante. Entonces, la etiología de toda la holoprosencefalia generalmente se asocia a cromosomopatías, mayormente 13 y 18, también a síndromes como por ejemplo síndrome de Smith-Lemli-Opitz o la pseudotrisomía 13 también, y mutaciones ya específicas en Sonic-Hedgehog y otros genes. También agentes teratogénicos, como por ejemplo aquellos que alteran la vía del colesterol o la diabetes materna. El cuadro clínico generalmente empieza entre la quinta y sexta semana de gestación, donde van a encontrar una microcefalia en el caso de la semilobar y lobar, o una macrocefalia en el caso de la alobar, porque había un quiste posterior gigante. También va a variar la anomalía facial, porque pueden tener probóscide, pueden tener una nariz con una abertura única, ya va variando. Los niños también tienen episodios de apnea, espasmo tónico sensible al estímulo. Cuando hay una anomalía de la función hipotalámica, como en la variante hija, pueden tener poiquilotermia o una endocrinopatía tipo diabetes insípida o síndrome de secreción inadecuada de ADH. Va a haber un fracaso total del desarrollo neurológico y cuando hay una decisión talámica van a tener distonía con pérdida de la fuerza muscular. Y acá el diagnóstico puede ser postnatal con todo lo que ya había comentado a través de la tomografía y también se puede dar prenatal viendo lo que le llaman el septum cavum pellucidum. Cuando no hay, podría indicar algún tipo de problema como la holoprosencefalia, por lo tanto se recomienda la resonancia magnética. Y no hay que olvidar que se asocia mucho con cromosomopatías, por lo tanto el test genético está indicado. En cuanto a los trastornos del desarrollo prosencefálico de la línea media, pues pueden considerarse las menos graves del espectro de anomalías del desarrollo prosencefálico.
Y los trastornos específicos observados según la placa más afectada se muestran en esta tabla de los trastornos de desarrollo prostoencefálico de la línea media, donde la región afectada, por ejemplo, la placa comisural, va a tener un trastorno de agenesia del cuerpo calloso y o septum pelúcido. Además, la región afectada en cuanto a las placas comisurales y quiasmáticas dará un trastorno de displasia septo-óptica. En cuanto a las placas comisural, quiasmática e hipotalámica, dará un trastorno de displasia hipotalámica septo-óptica. Los trastornos de la línea media, además, se analizan mejor en términos de dos trastornos amplios: anomalías del cuerpo calloso y del septum pelúcido. Siguiente, por favor. En cuanto a la agenesia del cuerpo calloso, puede afectar cualquiera de las tres comisuras o las tres juntas. Sin embargo, desde el punto de una perspectiva clínica, la agenesia del cuerpo calloso es la más importante con diferencia. En sentido estricto, la agenesia del cuerpo calloso no es una verdadera agenesia, sino una forma de heterotopismo, ya que los axones que no logran cruzar la línea media se desvían para formar vías heterotópicas. Sin embargo, el cuerpo calloso no se forma, por lo tanto, la agenesia es una designación razonable. A grandes rasgos, la agenesia del cuerpo calloso se puede clasificar en parcial o completa y en aislada o compleja, la cual está asociada a otras anomalías del sistema nervioso central, síndromes dismórficos, defectos cromosómicos o genéticos, o lesiones vasculares o infecciosas adquiridas. Las formas más complejas de agenesia callosa son aquellas con hallazgos cerebrales asociados y o condiciones sindrómicas, cromosómicas o genéticas. Es importante identificar cada una de estas asociaciones, puesto que tienen un pronóstico significativamente peor, y además se han informado casi 190 síndromes diferentes en asociación con la agenesia o hipoplasia del cuerpo calloso con agenesia callosal parcial o completa. Siguiente, por favor. Dentro de esas condiciones asociadas con la agenesia están pues los síndromes autosómicos recesivos como el síndrome de Warburg, distrofia muscular de Fukuyama, síndrome de Joubert, síndrome de Anderman, síndrome de Meckel. En los síndromes autosómicos dominantes como la displasia septóptica familiar, síndrome de Sotos. En los síndromes ligados al cromosoma X, lisencefalia ligada al cromosoma X con genitales ambiguos, síndrome de Aicardi, espectro del síndrome Crash, hidrocefalia por estenosis del acueducto de Silvio. En cuanto a desórdenes metabólicos como la hiperglicemia no cetóxica, deficiencia del complejo piruvato deshidrogenasa, deficiencia de fumarasa y otras anomalías del sistema nervioso central como mielomeningocele con malformación de Chiari-2, hipoplasia vermiana, trastornos de la migración neuronal. Un trastorno importante caracterizado por la agenesia del cuerpo calloso que no se analiza en cuanto a gran escala es el síndrome de Aicardi, que se cree que es un síndrome resultado de la mutación letal masculina dominante ligada al cromosoma X. Las características neurológicas, pues, por ejemplo, están los espasmos infantiles, otras convulsiones y déficit cognitivos, y se relacionan principalmente con los defectos acompañantes de la migración neuronal. Al menos en el 80% de los lactantes afectados presentan posteriormente un retraso mental grave. Y esta es una imagen donde nos muestra una imagen de retina en paciente con síndrome de Aicardi que muestra lagunas coroideas, ¿no? Siguiente, por favor. Además, la agenesia del cuerpo calloso también puede o estar asociado con displasia mesenquimatosa de línea media, incluidos quistes y lipomas interhemisféricos. Los quistes tipo 1 son uniloculares y representan una diverticulización de tela coroidea desde el tercer ventrículo y ambos laterales, en un lugar de una expansión hacia arriba del tercer ventrículo. Se comunica con el resto del sistema ventricular. Y los quistes tipo 2 son multiloculares y no se comunican con el sistema ventricular. Al igual que los lipomas, los quistes tipo 2 son el resultado de una displasia mesenquimatosa y se asocia comúnmente a malformaciones corticales, incluidas polimicrogiria y heterotopías. Por estas razones, el resultado del desarrollo neurológico en la agenesia del cuerpo calloso con quistes tipo 2 es significativamente peor. Por resonancia magnética, las características de la señal de quistes tipo 2 difieren de las del líquido cefalorraquídeo, y estos quistes pueden aumentar de tamaño durante el embarazo. La hidrocefalia es una complicación común. Los quistes tipo 2 se ven
Además, como ya mencioné, en el síndrome de Giacardi. La genesia completa del cuerpo calloso tiene su origen a más tardar a las 12 semanas de gestación. Las formas parciales pueden originarse hasta las 20 semanas de gestación. El septum pellucidum se desarrolla con el callosum anterior y está en su lugar a las 14 semanas de gestación. Es el momento en el que se da esta genesia. Y en los aspectos clínicos, la genesia del cuerpo calloso sin otra anomalía reconocida del sistema nervioso central puede ser asintomático o al menos puede requerir pruebas neuropsicológicas sofisticadas para el procesamiento interhemisférico para detectar alguna anomalía. Y en cuanto al diagnóstico, el enfoque diagnóstico de la genesia del cuerpo calloso debe incluir una evaluación cuidadosa de todo el sistema comisural, así como una búsqueda detallada de anomalías intra y extracraneales adicionales. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico prenatal, pues la ecografía fetal es la técnica de detección estándar para la detección de anomalías anatómicas fetales, pero la ecografía transvaginal puede mejorar la detección. La genesia del cuerpo calloso se asocia con colpocefalia, que describe una forma de lágrima de los ventrículos laterales. Los hemisferios cerebrales están muy separados, el cavum septi pellucidi está ausente, los ventrículos laterales están con una configuración de cuerno de buey y una alineación paralela en la vista axial. Estas son características más útiles en lo que es la genesia completa del cuerpo calloso. Y en la genesia callosa parcial, pues un signo más confiable es un cavum septi pellucidi anterior anormalmente ancho. Y además en la genesia del cuerpo calloso, la ecografía Doppler de la arteria pericallosa muestra pérdida del arco semicircular normal de la arteria y ascenso de la línea de las ramas de la arteria cerebral anterior. Y en cuanto al diagnóstico postnatal, pues la genesia del cuerpo calloso puede diagnosticarse mediante ecografía craneal postnatal, pero el diagnóstico definitivo del cuerpo calloso y las lesiones asociadas se realiza mediante resonancia magnética cerebral. Y la resonancia magnética postnatal también proporciona en mayor resolución tisular, lo que permite una evaluación más detallada de todo el sistema comisural y sus constituyentes. En cuanto al pronóstico, el rango de resultados del desarrollo neurológico informados para la genesia callosa es amplio e inconsistente con toda la probabilidad debido a las diferencias en las poblaciones informadas, las herramientas de diagnóstico y los sistemas de clasificación utilizados. Siguiente, por favor. Las anomalías del cavum septi pellucidi, además, incluyen ausencia y agrandamiento persistente. El septum pellucidum tiene un origen embrionario similar al del cuerpo calloso anterior y ambos derivan de la lámina comisural. En la mayoría de los casos, las valvas septales se fusionan en un solo tabique, obliterando el cavum a los 6 meses después del nacimiento. En etapas postnatales posteriores, el término ausencia de septum pellucidum es más apropiado, ¿no? Siguiente, por favor. Y en cuanto a la ausencia del septum pellucidum es un indicio importante de la presencia de otras anomalías clínicamente más graves del desarrollo prosencefálico o eventos de desarrollo concomitantes. Puede destruirse el septum pellucidum por hidrocefalia concomitante o lesiones isquémicas contiguas. Y además es comprensible que una serie de resonancias magnéticas de ausencia de septum pellucidum, esta anomalía nunca se haya visto como un hallazgo aislado, sino se asoció con holoprosencefalia, genesia del cuerpo calloso, displasia septo-óptica, esquisencefalia, ¿no? Encefalocelia basilar, hidrocefalia, perdón, y porencefalia hidranencéfalo. Y un ejemplo destacado de estos trastornos es el síndrome de ausencia de septum pellucidum con esquisencefalia, a menudo erróneamente denominado porencefalia. Pero, sin embargo, algunos consideran la ausencia aislada del cavum septi pellucidi como una variante normal. En cuanto al síndrome de ausencia de septum pellucidum con esquisencefalia, en lo que es neuropatología, se va a ver una ausencia de septum pellucidum, una fisura cerebral unilateral en el 60%, estrecha en el 75%, asociada a primaria, fisuras, heterotopías y anomalías de giros.
En lo clínico, hemiparesia, cuadriparesia en el 80%, convulsiones, retraso mental y cognición normal en el 15%. Y además hay una asociación en cuanto al síndrome de displasia septóptica, con asociación entre ausencia de cavum septi pellucidi e hipoplasia del nervio óptico. Siguiente, por favor. El diagnóstico, pues la resonancia magnética fetal detecta anomalías de válvulas septales de forma fiable y detecta anomalías cerebrales adicionales que no son evidentes en la ecografía fetal en el 52% de los casos. Y en cuanto al agrandamiento del cavum septi pellucidi, un cavum septi pellucidi más grande de 1 centímetro en un recién nacido, pues debe ser visto como una sospecha. Y en casos, ya que está conformado y asociado con complicaciones neuropsiquiátricas a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con hidrocefalia. Varias características clínicas son útiles en la evaluación de una posibilidad de hidrocefalia. Bueno, tenemos el estado de fontanelas anteriores y las suturas craneales van a ser importantes. Si es que la cabeza tiene una circunferencia mayor al percentil 90, hay un 95% de agrandamiento ventricular. Menor que el 90, bueno, es menor que el 90% del percentil, probablemente, hay una probabilidad de aproximadamente 65% de hidrocefalia. Hay una incidencia de hidrocefalia de aproximadamente el 60%, eh, que usualmente se suele afectar más el lado toracolumbar. También hay lesiones lumbares y lumbrosacras. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de otras anomalías del sistema nervioso central, encontramos las anomalías corticales cerebrales, defectos callosos, fosa posterior pequeña, con disminución del tamaño del cerebelo, y quizás los más importantes de estos serían las anomalías en el desarrollo de la corteza. Y esto debido a una relación con los déficits intelectuales que van a ocurrir en una minoría de los pacientes. Además, también encontramos anomalías callosas como la hipoagenesia, que sería una extensión ventrodorsal reducida, o hipoplasia, es decir, un grosor reducido. Y se cree que ocurre en casi todos los casos de mielomeningocelia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la mielosquisis, es una forma de defecto del tubo neural abierto, donde el canal central espinal continuamente va a filtrar líquido cefalorraquídeo y casi siempre se complica con una malformación de Chiari o una hidrocefalia. La falta de tejido redundante hace que se cierre que el cierre de la mielosquisis sea más difícil, ya que la placa neural está al nivel de la piel subyacente o empotrada. Y las lesiones de mielosquisis se desplazan ventralmente y llegan a la pared anterior del canal vertebral. Y el inicio de la mielosquisis no es posterior a las 24 a 26 días postconcepcional. Siguiente, por favor. Ahora hablaremos de los trastornos de la neurulación secundaria. Empezamos con el disgrafismo espinal oculto, es decir, el cerrado. Se caracterizan por anomalías manifiestas que involucran una dermis suprayacente vertebral o estructuras o ambos, y por lesiones neurales que a menudo son sutiles o incluso inexistentes. Esos trastornos se van a distinguir por la neurulación primaria, no solo porque es habitual en el locus caudal, sino también por la presencia intacta de la piel sobre las lesiones. Esto es lo importante, es por eso que se dice que es oculto. En cuanto a la fisiopatología, la principal anomalía del desarrollo implica la separación del ectodermo suprayacente del tubo neural. Y bueno, es un evento de desarrollo a menudo que se denomina disyunción. El fracaso de esta separación perjudica la inserción del mesodermo en el ectodermo y el tubo neural como consecuencia va a dar un desarrollo alterado en las vértebras y en el tejido mesodérmico relacionado.
Siguiente, por favor. Bueno, las fallas se suelen encontrar en anomalías ectodérmicas, tractos dérmicos y senos paranasales, además de la anomalía de tejido derivado del mesodérmico, como por ejemplo los efectos vertebrales, que es una de las anomalías más importantes en esta disrafia espinal oculta. Y se cree que la fijación perjudica en la movilidad de la médula espinal inferior. Además, se complementa con el concepto de tracción, es decir, que debido a un extremo caudal atado, el cable va a sufrir una lesión por tracción, causada así por el crecimiento de la columna vertebral y del tejido neural. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de los aspectos clínicos, con los estados disráficos ocultos, el nervio lesionado es a menudo bastante sutil. La principal anormalidad que va a ser manifiesta involucra al tejido mesodérmico, y es por eso que especialmente lo anormal que va a tener el bebé son las vértebras. Los defectos vertebrales van a ocurrir en un 85 al 90% de los casos, y consiste más comúnmente en defectos laminares en varios segmentos. Otras anomalías esqueléticas van a ser el canal vertebral ensanchado y deformidades sacras, que consiste en la colección de normales de cabello, o hoyuelos cutáneos o tractos. Siguiente, por favor. Las lesiones neurales más comunes van a ser el mielocistocele, diastematomielia, diplomielia, el meningocele, el mielomeningocele y otros tipos de tumores dérmicos con o sin quiste dermoide o epidermoide. Y bueno, son frecuentes las lesiones del tubo neural caudal asociadas a anormalidades anorrectales o geniturinarias. Aquí se tiene que mencionar, por ejemplo, el complejo onfalocele extrofia imperforada del ano y defecto espinal, que va a incluir un onfalocele, extrofia cloacal, ano imperforado y efectos espinales. En el neonato van a verse cambios dérmicos, va a haber una colección anormal de cabello, masa cutánea, anomalías cutáneas como el hemangioma, papiloma cutáneo, aplasia cutánea, pigmentación y máculas, y pueden verse trastornos motores o sensoriales. En la infancia incluyen el retraso del control de esfínter, retraso de la marcha, asimetría de las piernas o anomalías de pies. Y en el niño mayor o adolescente, las principales características clínicas son la alteración de la marcha, anomalía en la función del esfínter y desarrollo de la deformidad en los pies o escoliosis. Siguiente, por favor. Bueno, hablando del manejo, eh, el manejo de recién nacido con lesión cutánea es sugestivo de un estado disráfico oculto, y por lo general se debe incluir una radiografía de columna cervical. Sin embargo, antes del año de edad, la osificación de los efectos espinales posteriores va a ser insuficiente. Y para estar seguro de que no haya ninguna anormalidad se van a requerir otras pruebas. Una importante evaluación también va a ser la ultrasonografía, que va a ser un procedimiento que se puede hacer en el recién nacido debido a la pobre osificación de los elementos espinales posteriores. También la resonancia magnética es especialmente valiosa para demostrar una topografía sagital y coronal en los componentes intervertebrales y extravertebrales. La tomografía va a ser especialmente útil para demostrar estructuras óseas anómalas o diastematomielia o espolones. Y bueno, la cirugía se realiza principalmente para prevenir el desarrollo de estos déficits neurológicos, que como dijimos no eran lo más importante. Bueno, no ocurrían tan gravemente como una disrafia abierta. La combinación de imágenes preoperatorias como la resonancia magnética, técnicas microquirúrgicas y la monitorización intraoperatoria van a hacer que disminuya la morbilidad del tratamiento en el periodo neonatal que se ha recomendado para estos pacientes. Siguiente, por favor. Ahora el mielocistocele es una enfermedad localizada de una hernia quística que contiene líquido cefalorraquídeo de la columna vertebral y es distendida, que se extiende más allá del canal vertebral, mientras que el propio cordón va a permanecer dentro del canal vertebral. Va a tener dos sacos, un saco revestido de pendimario que emana de un canal central hidromiélico bombeado y una dura externa, y otro saco que va a contener el tejido nodal y fibrótico. Siguiente, por favor. Los mielocistoceles van a ser comunes en la región cervical y lumbosacra. Los lumbares o terminales son de origen de masa caudal y el inicio de la lesión va a estimar entre los 28 días de gestación. Siguiente, por favor.
El meningocele es la anormalidad fundamental que se limita a los arcos vertebrales, con variación en los grados de hernia meningia, donde el saco meningio está lleno de líquido cefalorraquídeo y está cubierto por piel, generalmente no va a contener elementos neurales. Los meningoceles lumbosacros van a resultar alteraciones de la neurulación secundaria, mientras que los meningoceles torácicos siguen siendo todavía poco conocidos. Los cervicales van a ocurrir en la zona de neurulación primaria, pero pueden implicar más de un tipo de anomalía en la neurulación. Y esas lesiones pueden ser cubiertas de piel, parcialmente cubiertas, o también pueden ser abiertas. Las más comunes son las que se encuentran en la columna torácica. Y el resultado neurológico de los bebés es por lo general normal. Otras complicaciones que podrían ser posteriores son la inmovilización del cordón, como alteraciones de la contingencia y de la deambulación. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, diastemastomía. La médula espinal en esta afección va a ser bífida y la lesión más común va a ser en la región lumbar. En algunos casos, la médula espinal está separada por una estructura ósea, cartilaginosa o fibrosa. Se va a ver un tabique también que sobresale en la superficie dorsal, eh, mientras que en otros casos no va a haber tabique. Y debido a que muchos tipos de duplicaciones en el tubo neural caudal que se encuentran en desarrollo pueden ocurrir durante la canalización. Y se postula que la persistencia de estos tubos podría resultar en una diastematomielia. Siguiente, por favor. Bueno, acá vemos otras lesiones que pueden ser los lipomas subcutáneos con extensión intradural, que son los más comunes y consiste generalmente en un hoyuelo en la región lumbosacra, desde la cual un pequeño tracto sinusal va a proceder hacia adentro y rostralmente. Bueno, este tracto puede agrandarse subcutáneamente en un quiste que contiene estructuras predominantemente dérmicas, o sea, dermoides, o también epidérmicas, epidermoides, y la extensión del tracto en el canal vertebral puede causar síntomas neurológicos como un resultado de una compresión, atadura o infección. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al siguiente bloque que trata prácticamente de la hidrocefalia congénita y junto a eso también hablamos de la ventriculomegalia fetal. En primer lugar está la ventriculomegalia fetal, la siguiente. Ya, bueno, este término de ventriculomegalia fetal se usa para describir el exceso de líquido cefalorraquídeo ubicado en los ventrículos del cerebro. Es sabido que la historia natural y los resultados de esta enfermedad han ido progresando significativamente durante las últimas décadas. Y bueno, estos últimos avances se deben a la gran aplicación de protocolos estandarizados de detección que son en sí por el ultrasonido durante el embarazo. Y como consecuencia se ha visto y se ha identificado que hasta el 1% de los embarazos se ha encontrado esta enfermedad de ventriculomegalia fetal. Es posible también clasificar esta ventriculomegalia. Y para esto nos basamos en la detección de criterios de severidad, de evolución, de lateralidad y de los hallazgos asociados junto a esta ventriculomegalia. Como vemos en este cuadro 3.1, vemos que la severidad se va a basar en el volumen de estos ventrículos. Como se ve aquí, una severidad media va a darse de 10 a 12 milímetros, una severidad moderada de 13 a 15 y si es severa va a ser mayor a 15 milímetros. En cuanto a la evolución, esta puede ser estable, progresiva o transitoria. La lateralidad también puede verse unilateral o bilateral y otros hallazgos encontrados puede tratarse de una ventriculomegalia fetal aislada o compleja. Ahora, en cuanto a la lateralidad, las formas más leves que podemos encontrar de esta va a ser una ventriculomegalia bilateral, unilateral o asimétrica. Y en cuanto a la evolución, va a tratarse, si es que fuera una forma leve, se trataría de una ventriculomegalia unilateral o asimétrica y que van a permanecer estables o transitorias. Ahora, un poco más acerca de estos hallazgos asociados. En cuanto a la aislada, se ve que hay casos sin otras anormalidades o factores de riesgo. Y se ve en el cuadro a la derecha 3.2 que puede ser una evolución normal, estable o en progreso a ser severa.
Y por otro lado, si es que fuera compleja, hay, como también se ve en el cuadro de abajo, las tasas de anomalías asociadas son bajas cuando el diámetro ventricular máximo es menor a 15 milímetros. Pero hay algunos estudios en los que se ha encontrado que también habría riesgo de anomalías asociadas, aún así el diámetro ventricular sea menor a esos 15 milímetros. La siguiente, por favor. Para el diagnóstico de este ventriculomegalia fetal, el ultrasonido fetal es la modalidad estándar de detección prenatal para identificar la ventriculomegalia fetal, y esta se ha convertido en una herramienta bastante importante para ello. Es importante también recalcar que el tamaño ventricular fetal se mide por este ultrasonido. De acuerdo a este último enfoque, nos percatamos que el tamaño ventricular se mantiene relativamente estable en torno a los 6 a 7 milímetros durante el desarrollo de las 14 semanas. También bueno, también podemos optar por la resonancia magnética, que este es importante y ha jugado un papel bastante importante en la neurología fetal. El principal valor añadido de esta resonancia sobre el diagnóstico de esta ventriculomegalia es la mejoría de la resolución, también de la medición y de un mejor contraste, que todo esto nos va a permitir una mejor precisión de la medición y el aumento de la detección de lesiones asociadas. Aquí vemos una imagen en la que se ve una vista axial de un ultrasonido craneal fetal que muestra una ventriculomegalia leve con un signo de coroides colgando. Esta flecha blanca va a mostrar la posición dependiente del plexo coroides con un aumento del espacio entre la coroides y la pared medial del ventrículo lateral. Este no es bien prácticamente una ventriculomegalia fetal. Y como el diagnóstico diferencial, se ha visto que puede llegar a confundirse con una hidrocefalia, holoprosencefalia, septipelucide o interpositum. Sin embargo, actualmente con los ecógrafos va a ser fácil la detección de una ventriculomegalia fetal y más difícil el confundirse con otros diagnósticos. A su vez, también tenemos el uso de la resonancia magnética fetal para poder arreglar estos sesgos diagnósticos que podrían darse. La siguiente, por favor. Ahora pasamos a la hidrocefalia congénita. La siguiente. Bueno, la mayoría de los casos de hidrocefalia congénita se van a deber a la disminución de la absorción del líquido cefalorraquídeo, lo que es diferente a la ventriculomegalia fetal, que la anterior se trataba de un exceso de líquido cefalorraquídeo. Aquí va a haber una disminución de la absorción. Esto es esencialmente por una naturaleza obstructiva, lo que puede venir también junto a una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo debido al papiloma del plexo coroideo. Y pueden verse algunas anomalías anatómicas asociadas también a lo que es la hidrocefalia congénita. Y para eso también hay que clasificarlo, ¿no? Una hidrocefalia congénita de inicio fetal, una comunicante y una no comunicante. En la de inicio fetal, las vías del líquido cefalorraquídeo pueden encontrarse normales durante todo su trayecto, desde su formación en el plexo hasta su absorción en las vellosidades aracnoideas. En la comunicante encontramos una anomalía en el flujo de líquido cefalorraquídeo, el cual se encuentra deteriorado a nivel distal del cuarto foramen ventricular, y en este caso los espacios de líquido cefalorraquídeo se van a ver agrandados o dilatados. Y en cuanto a la no comunicante, la ubicación del flujo obstruido de líquido es más común en lo que es el acueducto de Silvio, y también en el cuarto foramen ventricular. Esto podemos verlo en casos de estenosis acueductal. La siguiente, por favor. Bien, pasando a la parte de etiología, en la parte de ventriculomegalia fetal tenemos que en la mayoría de los casos aislados de ventriculomegalia fetal leve se desconoce el mecanismo subyacente. En sí hay alteraciones cromosómicas, especialmente la neoplodía, que pueden estar asociadas con una ventriculomegalia fetal y son factores pronósticos importantes. Por el contrario, la ventriculomegalia de cualquier tamaño asociada con otras anomalías fetales tiene una tasa de aneuploidías mayor de 15%. También tenemos causas infecciosas que, bueno, son importantes desde el punto de vista pronóstico, como es el citomegalovirus congénito, el virus de Zika, la toxoplasmosis o el parvovirus B19. Mientras que en la etiología de hidrocefalia congénita, este es heterogénea. La mayoría de los casos van a bueno, parecen ser el resultado de un trastorno de desarrollo del cerebro y de su sistema circulatorio, mientras que las principales causas van a ser una estenosis del acueducto, en sí un 30%, donde la hidrocefalia lateral y el tercer ventrículo tienden a ser grave y progresiva. Y, aquí es importante reconocer una forma de estenosis acueductal ligada al cromosoma X, que
Está asociada a pulgares aducidos y comúnmente a génesis del cuerpo calloso, debido a su relación con el retraso mental subsiguiente. Este trastorno se relaciona con una mutación en la familia de moléculas de adhesión celular neural. También tenemos el meningocele, que es una formación de Chiari tipo 2 que se presenta en un 28%, donde la fosa posterior pequeña y abarrotada puede obstruir el flujo de los líquidos cefalorraquídeos a nivel acolectario foraminal y su veragenoide. Mientras que tenemos también la hidrocefalia en un 22% y la formación de Andy Walker en un 7%. Siguiente. Bien, en su tiempo en sí de la hidrocefalia congénita, dada su heterogeneidad, una de las causas congénitas, la definición de un tiempo único no es posible. Sin embargo, los procesos de desarrollo más importantes ocurren aproximadamente entre la sexta y la 10ª semana de gestación, en la cual tenemos tres eventos importantes: el desarrollo del epitelio secretol en el plexo coroideo, la perforación del techo del cuarto ventrículo y la formación de espacios subaracnoideos. La alteración de estos dos últimos procesos guardan relación con la génesis de la hidrocefalia asociada a la formación de Dandy Walker y la hidrocefalia comunicante. Mientras que la estenosis del acueducto es más probable, que se dé más tardíamente, en unas 15 a 17 semanas de gestación, un periodo de una rápida elongación del mesencéfalo y una evolución de la constricción normal del acueducto. Siguiente. Sus características clínicas tenemos que la ventriculomegalia no progresiva aislada es clínicamente silenciosa al nacer. Su ventriculomegalia progresiva en casos de congénita hidrocefalia ahora se conoce con frecuencia antes del nacimiento mediante el uso generalizado de una ecografía. En casos de hidrocefalia de inicio fetal, los ventrículos se dilatan antes de las 24 semanas, generalmente sin cambios en el diámetro biparietal, y no es hasta las 32 o 34 semanas que la cabeza de crecimiento aumenta constantemente con la progresión de la dilatación ventricular. También tenemos anomalías extraneurales de mayores de 40 a 50% de los casos de hidrocefalia fetal y anomalías importantes en el sistema nervioso central de 60 a 70%. Bien, en la presentación neonatal de la hidrocefalia congénita tenemos que su cabeza es marcadamente agrandada, una fontanela anterior llena y sus suturas craneales separadas, por lo que debe de hacerse una evaluación de los signos de una etiología específica, típicos de una hidrocefalia congénita, como la deformidad en flexión de los pulgares, una característica aproximadamente en el 50% de los casos de estenosis acueductal ligada al cromosoma X, la prominencia craneal occipital en el caso de Dandy Walker, o la corioretinitis de infección intrauterina por toxoplasmosis o citomegalovirus. Siguiente. En cuanto al manejo de la hidrocefalia congénita, tenemos tres tipos de manejos. El manejo prenatal, este se va a dar después de realizar un diagnóstico de hidrocefalia. Va a realizarse una evaluación de resonancia magnética que va a estar dirigida a medir el grosor cortical, excluyendo anomalías cerebrales o espinales asociadas. También se debe hacer una ecografía detallada para anomalías asociadas. Y en segundo lugar, se recomienda hacer una amniocentesis para evaluar anomalías cromosómicas ligadas a hidrocefalia, al sexo fetal, a los niveles de alfa-fetoproteína y una infección por citomegalovirus o toxoplasma. En el manejo postnatal, tenemos que la hidrocefalia sintomática de recién nacido se puede tratar con procedimientos temporales, como tenemos el dispositivo de acceso ventricular o una derivación de ventrículo subgaleal. Tenemos intervenciones temporales o potencialmente permanentes, como es la tercera ventriculostomía endoscópica, sino con coagulación del plexo coroideo o permanente, y una inserción de una derivación ventriculoperitoneal permanente. Pronóstico, tenemos que los desarrollos han proporcionado una información sobre el espectro más amplio de la ventriculomegalia y su evolución natural a lo largo de la gestación y su asociación con otras anomalías. Hay factores a considerar, como tenemos el tamaño ventricular, su simetría y progresión, así como el mecanismo de etiología subyacente y asociación con otras anomalías cerebrales o somáticas. Siguiente.
Bueno, ahora el bloque 4 que hablamos de trastornos en el desarrollo del cerebelo. Siguiente diapositiva. Bueno, empezaremos con el desarrollo normal de las estructuras en la fosa posterior, con las anomalías específicas del desarrollo del romboencéfalo. Entonces, acá mencionamos la anomalía anatómica en la formación de Dunning-Walger. Esta malformación se refiere a una anomalía en el desarrollo del plasma cerebeloso en la que falla el cierre normal del cuarto ventrículo con la persistencia de la bolsa de Blake, que ocurre en la semana 13 y 18. La incidencia de esta es de 1 en 30.000 nacimientos y bueno, en el diagnóstico se trata más que todo de un diagnóstico prenatal y una predicción del pronóstico que pruebas en casos leves. Los hallazgos ecográficos incluyen lo siguiente: una dilatación quística del cuarto ventrículo, un quiste persistente en la bolsa de Blake, en la fosa posterior está agrandada, con desplazamiento hacia arriba del tentorio, el seno transverso y una agenesia total o parcial del dermis, que es como se ve en la imagen. La dilatación quística y bueno, la agenesia total o parcial en el caso del dermis cerebeloso. Ahora, en conocimiento de los cambios del desarrollo en el cerebelo y el vermis cerebeloso es importante para que se evite un diagnóstico prematuro y erróneo de esta enfermedad. El vermis completa su formación craneal a caudal. El cuarto ventrículo se comunica a través de una amplia abertura con la cisterna cerebromedular, normalmente entre la 13ª y 14ª semana de gestación, pero a veces hasta la semana 16. Por lo tanto, es posible que la anatomía final del vermis no se complete hasta la semana 16 a 20 de gestación. Entonces, ecográficamente, el vermis cierra casi por completo la brecha en la cisterna cerebro-medular a medida en la que se completa, dejando solo abierto un paso angosto. En la primera mitad del embarazo, esta abertura relativamente amplia no debe confundirse con una disgenesia vermiana o una variante de la malformación de Dandy-Walker. La revaluación a las 20-22 semanas de la gestación es crucial para que se confirme o no la presencia de este vermis y de la patología. Siguiente diapositiva. Ahora hablamos de las anomalías en el desarrollo tanto del vermis y de los hemisferios cerebelosos. Primero empezamos con una hipoplasia verniana, que en el diagnóstico prenatal, en hipoplasia verniana, el vermis normalmente se forma, pero de menor tamaño, como se ve en la imagen. Y lo demás en la fosa posterior tiene un tamaño y una anatomía normal, como se ve que todo se conserva normalmente. Ahora, es importante que veamos la forma puntiaguda, normal y del fastidio al devorar el cuarto ventrículo. Ahora, el diagnóstico prenatal de la hipoplasia brahmiana es difícil, con una tasa de falsos positivos de un 32.4%. Y las tasas de anomalías asociadas del sistema nervioso central y extra central fueron de 56 a 49%, respectivamente. Siguiente diapositiva. Ahora vemos los trastornos relacionados con el síndrome de Joubert y la formación de los dientes molares. Este es un trastorno neurológico autosómico recesivo caracterizado por la hipoplasia del vermis cerebeloso que resulta con ataxia, polidactilia, hipotonía, retraso en el desarrollo, una desregulación respiratoria neonatal y movimientos oculares anormales. Puede que se encuentre una displasia renal que se observa aproximadamente en una cuarta parte de estos casos y hay un hallazgo patognomónico en la resonancia magnética axial que nos manda una presencia de pedúnculos cerebelosos, como se ve en la imagen, pedúnculos cerebelosos superiores prominentes, que es denominado el signo del diente molar y que se ve en la unión del mesencéfalo y del romboencéfalo. Siguiente diapositiva. Ahora la romboencefalosinapsis, que esta es una enfermedad que se caracteriza por una malformación cerebelosa en la que el vermis es deficiente o en todo caso está ausente y los hemisferios están fusionados, como se ve en la imagen, hemisferios cerebelosos fusionados hacia la línea media. Siguiente diapositiva. Ahora hablamos de la malformación de los hemisferios cerebelosos. Cuando hablamos de esta malformación, puede que mencionemos la hipoplasia, la displasia o la erupción del cerebelo. Y vemos que es poco común que la hipoplasia hemisférica del cerebelo sea más prominente que la del vermis, pero
puede darse en hipoplasias pontocerebelosas o después de lesiones del inicio fetal. Los casos de hipoplasia cerebelosa unilateral se deben con más frecuencia a trastornos del desarrollo que a disgenesia primaria. Ahora, las dos regiones proliferativas contribuyen un número desiguales de células al futuro cerebelo. La población derivada del labio rómbico es mucho mayor que el neuroepitelio ventricular primario. Entonces, la hipoplasia cerebelosa puede basar una alteración en la proliferación neuronal en cualquiera de las zonas germinales principales. Y debido a que la proliferación de las células granulares continúa hasta el final de la gestación y en la vida postnatal, la hipoplasia cerebelosa puede que se manifieste después en el desarrollo. Ahora, siguiente diapositiva. Hablaremos de las malformaciones combinadas en el cerebro medio y posterior. Tanto el cerebelo y el tronco encefálico comparten orígenes comunes en su desarrollo, en su formación fetal. Entonces, relacionamos el desarrollo que pueden implicar tanto el tronco como el cerebelo. Las lesiones y el cerebelo, las lesiones cerebrales justifican también un examen cuidadoso al tronco encefálico y viceversa en sí. Y usualmente cuando vemos que estas anomalías están juntas, nos llevan más a un peor pronóstico. Ahora, hablando de las hipoplasias pontocerebelosas, bueno, son anomalías autosómicas recesivas que se caracterizan por una pequeña protuberancia y diversos grados de defecto cerebeloso e incluso ausencia de cerebelo total o parcial. Ahora, todas las formas de hipoplasias pontocerebelosas tienen algún grave compromiso cerebral, tanto supratentorial o puede que se encuentre en microcefalia, aunque es poco común al nacer y es un hallazgo tardío más que todo. Y además de la hipoplasia de la protuberancia y el cerebelo, vemos que es una hipoplasia no variable y el cerebelo que está principalmente comprometiendo las células de Purkinje. Bueno, estos niños generalmente son hipotónicos cuando nacen, tienen una mala alimentación, algunos tienen contracturas musculares congénitas, hay una discapacidad intelectual que puede llegar a ser grave y en sobrevivientes prolongados hay la espasticidad y la epilepsia, que son más comunes. Ahora, el pronóstico a largo plazo para este espectro es bajo, generalmente retraso global severo, progresivo y mueren en la infancia, usualmente. Siguiente diapositiva. Y ahora hablamos de la displasia del casquete tegmental pontino. La displasia del casquete es otra displasia romboencéfala, anomalía con defectos combinados tanto en el tronco encefálico y el cerebelo. También se ha implicado una guía axonal alterada, como el síndrome de Joubert que ya mencionamos en esta condición, que consiste en una protuberancia ventral plana, tan como un pico que sobresale en la zona dorsal de la protuberancia en el ventrículo, hipoplasia severa en los pedúnculos cerebelosos medio y prepontino. Ahí también se ve la displasia de capuchón tegmental que se asocia a neuropatías craneales, más comúnmente el octavo craneal, con pérdida auditiva, facial, anestesia facial, parálisis y una declusión anormal, así como déficit motores gruesos y cognitivos en algunos casos. Siguiente diapositiva. Siguiente, Jens. Ya continuando con la exposición, tenemos anomalías en el espacio del líquido cefalorraquídeo de la fosa posterior. Ya vemos que los espacios líquidos de la fosa posterior pueden estar anormalmente borrados o aumentados. Los espacios líquido cefalorraquídeo borrados son comúnmente encontrados como parte de la fosa posterior abarrotada con la compañía de lesiones de Charlie-2. Además, las acumulaciones provenientes de este líquido cefalorraquídeo en fosa posterior son una indicación, ¿no?, de evaluación y asesoramiento prenatal y se detectan mediante una ecografía prenatal. Estas colecciones de líquido cefalorraquídeo se van a clasificar en tres, ¿no? La ampliación del cuarto ventrículo, el agrandamiento de la cisterna magna o megacisterna magna y los quistes aracnoideos. Siguiente, por favor.
Hablando del cuarto ventrículo atrapado, resulta cuando el acueducto y la salida del cuarto ventrículo van a estar obstruidos por un proceso inflamatorio. En el caso del feto, este suele ser provocado por la sangre. Este síndrome suele ir acompañado de hidrocefalia y aumento rápido del tamaño del cuarto ventrículo, con compromiso del tronco encefálico y un síndrome neurológico con disfunción prominente del tronco encefálico. Siguiente, por favor. Hablando ya de la megacisterna magna, esta es la segunda categoría principal de las colecciones de líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior. Va a ser separable, ¿no?, de la malformación de Dandy y Walker, debido a que hay una dilatación quística del cuarto, de que no hay esta dilatación quística del cuarto ventrículo. El vermis cerebeloso va a estar presente y de tamaño normal, y la fosa posterior no va a estar agrandada. Vemos también que la cisterna magna es un espacio entre el margen inferior del vermis y el borde posterior del foramen magnum. Además, la cisterna magna normal mide entre 3 a 8 milímetros y la megacisterna magna ya se diagnostica cuando esta alcanza 10 milímetros a más. Ahora, el término de esta megacisterna magna se reserva para aquellos casos en los que la cisterna magna esté agrandada y se presenta, ¿no?, en la ausencia de pérdida de volumen de otros elementos de la fosa posterior y otras estructuras quísticas como un quiste aracnoideo que se encuentran debajo de la vermis. Además, una cisterna magna agrandada puede estar asociada a otras anomalías. Y bueno, curiosamente se ha encontrado que la cisterna magna se asocia comúnmente a lo que es una macrocefalia infantil benigna. Siguiente, por favor. Acá son los quistes aracnoideos. Van a ser la tercera categoría principal de colecciones prominentes de líquido cefalorraquídeo en la fosa posterior. Los quistes aracnoideos de fosa posterior están encerrados por las capas, la pía y la aracnoidea de las meninges. Tales quistes no se comunican con el cuarto ventrículo ni con el espacio surapnoideo de la fosa posterior. Estos son ahora más comúnmente detectados por una ecografía prenatal de rutina y la presencia clínica habitualmente va a ser tardía, en la infancia y en la niñez. Los quistes aracnoideos pueden agrandarse y causar compresión y distorsión de las estructuras de la fosa posterior, incluida la elevación de la vermis y obstrucción del drenaje del líquido cefalorraquídeo y la también hidrocefalia, aunque no se comuniquen directamente, ¿no?, con el sistema ventricular. Siguiente, por favor. Ahora, hablando del deterioro del desarrollo cerebeloso después del nacimiento del prematuro, vemos que el cerebelo pasa por una fase de gran crecimiento y desarrollo durante la segunda mitad de la gestación, que por lo tanto presenta un periodo de particular vulnerabilidad en la interrupción de este desarrollo. La interrupción del desarrollo puede resultar de factores que operan en el útero, como una insuficiencia placentaria, o en bebés prematuros que gastan parte de este periodo crítico de desarrollo en un ambiente extrauterino por el cual no están maduramente preparados. Ahora vemos que una variedad de factores que pueden constipar a causar esta destrucción o daños del desarrollo de esta fisiología inmadura del bebé prematuro se ve, ¿no?, por condiciones adversas. Vemos también que los factores destructivos también pueden estar mediados por la exposición, ¿no?, a sustancias tóxicas, incluyendo lo que es la hemosiderina y espacios reactivos de oxígeno, ¿no?, como también sustancias infecciosas e inflamatorias que van a causar, ¿no?
Es importante que se tenga en cuenta que tanto las influencias destructivas como las no destructivas pueden operar juntas, ¿no? O en secuencia. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, que después de una hemorragia intracraneal, la elevación del hierro libre del cerebro y su entorno se va a prolongar y esto va a resultar, ¿no? En una toxicidad oxidativa que es sostenida, ¿no? Por la sangre extravascular y causa, ¿no? Una lesión, ¿no? En el cerebelo. Vamos a ver también que estos efectos tóxicos pueden afectar la maduración del cerebelo, por ejemplo, en el desarrollo de la capa granular externa. La fuente principal, ¿no? del crecimiento del cerebelo puede ser atrofiado por hemoderivados tóxicos, ya sea que pueda ser causado por una hemorragia, ¿no? A nivel subcelular, esta toxicidad puede limitar el desarrollo de transportadores de glutamato de las células de Purkinje y la glía de Berman. Y también vemos la disminución resultante en los transportadores de glutamato que pueden impedir la eliminación de este glutamato extracelular y esto promueve lo que es la excitotoxicidad neuronal. Además, vemos que las vías no destructivas de la alteración del desarrollo del cerebelo de los bebés se pueden dividir en dos grupos, ¿no? Los tóxicos y los de privación. Los factores tóxicos que pueden alterar el cerebelo en desarrollo incluyen agentes iatrógenos como son los sedantes y los analgésicos y el dolor procedimental y algunos estímulos ambientales excesivos. Y las vías de privación pueden inhibir el desarrollo también del cerebelo y están incluidas, ¿no? la pérdida de sustancias de madre placentas y la privación del estímulo, de la estimulación trófica intrínseca. Ahora, experimentalmente se sabe que en un cuerpo creciente hay evidencia de que hay una pérdida de estos factores endocrinos, como las hormonas tiroideas maternas y los factores placentarios, como es la alopregnanolona y otros neuroesteroides. Va a haber, ¿no? una alteración del desarrollo del cerebelo en los bebés prematuros. Vamos a ver que en un embarazo normal se asocia con un aumento fisiológico en la síntesis de las hormonas tiroideas maternas. Entonces, el feto es dependiente de la tiroxina materna transplacentaria que va a derivar, ¿no? de la trillodotironina y durante el desarrollo del cerebelo, los receptores tiroideos están altamente expresados en todo el desarrollo de este cerebro, incluido también el cerebelo. Ahora, más recientemente se ha demostrado, ¿no? que el hipotiroidismo resulta en la maduración de los oligodendrocitos detenidos y una mielinización alterada. Vemos también que en otros estudios, en niños que han sido prematuros y han sido expuestos a esta morfina en dosis altas, se ha asociado también a volúmenes cerebelosos más bajos, pero no cerebrales, e incluso en estudios que se hicieron a roedores, esta morfina resultó tóxica, ¿no? para la capa de células de Purkinje. También vemos, ¿no? que una infección postnatal también se ha asociado a un crecimiento y desarrollo de cerebelo alterado, modelos en animales y bebés prematuros. Entonces, vamos a ver que una serie de problemas internos, externos, de los factores ambientales externos son capaces de causar esta alteración significativa en todo lo que es el crecimiento y el desarrollo de este cerebelo. Y estas influencias pueden ejercer en un entorno intrauterino que falla, ¿no? Y bueno, eso puede ser, ¿no? Durante la exposición prematura del bebé. Siguiente, por favor.
Trastornos de lo que es la proliferación neuronal. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos hablando de la microcefalia, la cual la microcefalia significa cabeza pequeña, en contraposición a lo que es la microencefalia, que significa cerebro pequeño. Entonces, la microcefalia es un signo más que un diagnóstico, ¿no? Y pues la definimos en microcefalia limítrofe, moderada y grave. Entonces, cuando es una microcefalia limítrofe, la circunferencia occipitofrontal está entre 2 y 3 desviaciones estándar, por debajo de lo que es la media para edad, sexo y gestación. Cuando es una microcefalia moderada, la circunferencia occipitofrontal es entre 3 y 5, por debajo de la media para edad, sexo y gestación, y la microcefalia grave pues sería la circunferencia occipitofrontal mayor o igual a 5, ¿no? Por debajo de la media. Siguiente, por favor. En cuanto a la definición de microcefalia, es algo controvertida porque algunos autores definen que la microcefalia debería ser de más de 2 desviaciones estándar por debajo de la media, ¿no? Algunos dicen que la medida se ajuste según sea necesario para lo que es la premotilidad y el perímetro cefálico de los padres, ¿no? Otros dicen que la microcefalia debería ser más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Y bueno, otros introducen términos calificativos como microcefalia leve, como los que mencionamos anteriormente, o microcefalia limítrofe, ¿no? Que iba entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Y la microcefalia grave, que era de más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Pero en realidad microencefalia es un cerebro normalmente pequeño, es un diagnóstico el cual es neuropatológico, y debido a que el crecimiento de la cabeza es impulsado por el crecimiento del cerebro, entonces la microcefalia generalmente implica microencefalia, ¿no? Excepto en casos donde hay craneosinostosis generalizada, en los que el crecimiento del cráneo está restringido. Y aunque la microcefalia implica, pues, ¿no? Microencéfalo, la microencefalia también puede estar presente en niños con... Acá, siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, tenemos por el momento de inicio, la cual puede ser una microcefalia congénita, la cual está presente al nacer o a las 36 semanas de gestación. A veces se le llama microcefalia primaria, pero si hablamos de microcefalia primaria, también se puede referir a un fenotipo de microcefalia particular, por lo que también se prefiere decirle microcefalia congénita, ¿no? De ahí tenemos lo que es la microcefalia postnatal, la cual se refiere a la falta de crecimiento normal en un cerebro que tenía un tamaño normal al nacer. Y esta a veces también se le llama microcefalia secundaria. Entonces, el tiempo de inicio es un sistema de clasificación más utilizado. También tenemos por etiología, la cual puede ser por genética o ambiental. Otra sería por relación con otros parámetros de crecimiento, el cual se divide en simétrico o proporcionado, en el cual la microcefalia pues, se considera simétrica cuando está más de 2 a 3 desviaciones estándar por debajo de la media, pero es proporcional al peso y la longitud o altura, en la cual también está por debajo de la media, ¿no? O asimétrico, que en todo caso sería desproporcionado. Y también tenemos la que es por asociación con otras anomalías. Ahí vemos lo que es la microcefalia aislada o pura, que no está asociada con ninguna otra anomalía, y pues la microcefalia sindrómica o compleja, la cual se asocia con una o más anomalías adicionales. En cuanto a la etiología, vemos que, siguiente por favor, en cuanto a la etiología, vemos lo que es una microcefalia aislada, vemos también la cual se llama microcefalia vera, microcefalia primaria o microcefalia verdadera, la cual está presente en nacer y pues no se complica con anomalías que estén fuera del cerebro, ¿no? El cerebro normalmente tiene una arquitectura, no, el cerebro en este caso tiene una arquitectura normal, pero es pequeña, ¿no? Entonces sería mayor a 3 desviaciones estándar por debajo de la media. También hablamos de una microcefalia sindrómica, que hemos visto que pues numerosos síndromes presentan microcefalia como una de sus características, ¿no?
Ahí tenemos lo que es el síndrome de Down, trisomía en el par 13, trisomía par 18 y síndrome de Cornelia de Lange. Tenemos en anomalías neuroanatómicas, las que están asociadas con la microcefalia, incluyendo, bueno, que hay un defecto en el tubo neural, que haya atelencefalia, lisencefalia, polimicrogiria, macrogiria y secuencia de interrupción de lo que es el cerebro fetal. En un trastorno metabólico, ahí también podemos encontrar, por ejemplo, microcefalia, pero en estos casos es baja, ¿no? Es de 1 a 5%. Y estos trastornos metabólicos que están asociados con microcefalia incluyen aminoacidurias, ¿no? Por ejemplo, la fenilcetonuria, o también puede ser aciduриas orgánicas, hablamos de la aciduria metilmalónica, trastornos del ciclo de la urea, la citrullinemia y otras enfermedades de almacenamiento, ¿no? Como podría ser la lipofuscinosis seroide neuronal. Y con la excepción de lo que es la fenilcetonuria materna, ahí también tenemos lo que es la deficiencia de fosfoglicerato deshidrogenasa y la microcefalia letal Amish, ¿no? Trastornos metabólicos que rara vez se presentan con microcefalia. En cuanto a los factores ambientales o infecciones del sistema nervioso central prenatal, perinatal y postnatal, tenemos la exposición a drogas o toxinas en el útero, las características, ¿no? Que a veces nacen unos niños con exposición fetal, que han tenido exposición fetal al alcohol, ¿no? Hay un retraso de lo que es el crecimiento pre y postnatal, y pues también se observan fisuras palpebrales cortas, un filtro plano, labio superior delgado, o algunas lesiones hipóxico-isquémicas, ¿no? De ahí, en casos de nutrición severa, bueno, una enfermedad sistémica que a menudo es de origen genético, ¿no? Puede ser riñones poliquísticos, atresia biliar, insuficiencia renal. De ahí tenemos lo que es la microcefalia vera, el cual es un grupo heterogéneo de trastornos autosómicos recesivos que tienen como un denominador común un tamaño cerebral pequeño debido a un trastorno de la proliferación. Entonces el cerebro es pequeño, hay varias desviaciones estando por debajo de la media. El número de columnas neuronales corticales parece normal, pero el complemento neuronal de cada columna, especialmente si hablamos de las capas corticales superficiales, ese está disminuido. Hay deficiencia en lo que es las neuronas de las capas corticales superficiales. En cuanto a la clínica, podemos observar que en la presunta cronología del grupo de transportes de microcefalia, de trastornos de microcefalia vera, lo cual implica periodos de eventos proliferativos posteriores, ¿no? Por divisiones asimétricas de progenitores neuronales. Entonces hablamos de que al inicio de las 6 semanas aproximadamente en lo que es el ser humano, tiene una rápida progresión posterior y se espera que el cerebro de menor tamaño sean los más tempranos, ¿no? Y se presenta una deficiencia más marcada en lo que son las neuronas en cada área coronal de neuronas en cada columna cortical. Entonces, lo que es la presentación clínica de los bebés con formas prototípicas o formas autosómicas recesivas de microcefalia vera, vemos que hay algunas convulsiones asociadas o mutaciones recesivas en el gen PNKP y muchos de los recién nacidos afectados no muestran déficits neurológicos o convulsiones. También vemos que hay formas raras de microcefalia autosómica recesiva con defectos migratorios neuronales graves, ¿no? Estas son más propensas a ir acompañadas de, en todo caso, un déficit neurológico y convulsiones. Siguiente, por favor. También hablamos de las imágenes, ¿no? Que podemos hallar en lo que es la resonancia magnética, la cual ha sido muy valiosa para evaluar la microcefalia vera y también evaluar y ver, ¿no? Especialmente el desarrollo giral y la presencia de anomalías migratorias asociadas. Entonces, en los casos más raros que se ha encontrado, se asocia mucho a lo que es la heterotopía periventricular, heterotopía periventricular o déficit en lo que es la fosa posterior, ¿no? Especialmente si hay una hipoplasia cerebelosa. Siguiente, por favor. Para continuar vamos a hablar de la macrocefalia y tenemos que mencionar
que pues la macrocefalia va a definirse como la circunferencia occipitofrontal superior a 2 desviaciones estándares por encima. Si pueden sintetizar un poco más su exposición, porque ya vamos hora y 20 del seminario. Sí, doctor. Ya, gracias. Bueno, continuando con la macrocefalia, se menciona que es un valor de circunferencia mayor al percentil 97, y pues la megalencefalia, también llamada macroencefalia, es en los casos de agrandamiento de parénquima cerebral, ¿no? Siguiente. Listo, bueno, en la parte de etiología, pues se menciona que la macroencefalia va a ser causada por el aumento en el tamaño de cualquiera de los componentes del cráneo, sea cerebro, líquido cefalorraquídeo, sangre o hueso, o puede atribuirse al aumento de la presión intracraneal, que es la PIC. El aumento del parénquima cerebral puede ser tanto anatómico como metabólico, siendo que el anatómico pues, va a ser causado por un aumento en el tamaño o la cantidad de las células cerebrales en ausencia de enfermedad metabólica o encefalopatía aguda. La metabólica va a ser el depósito de productos metabólicos en el tejido cerebral y va a provocar la megalencefalia metabólica, ¿no? Siguiente. Bueno, en la parte del diagnóstico está tanto una parte prenatal como una parte postnatal, sino que la parte prenatal se va a diagnosticar en un examen de ultrasonido y se define como una circunferencia de cabeza por encima de las 2 desviaciones estándares, ¿no? Mientras que una postnatal va a depender de la descripción general del enfoque, evaluando pues la macrocefalia. Se indica cuando pues exista una sola medición de la circunferencia occipitofrontal que sea normal, que las mediciones en serie revelen un agrandamiento progresivo, o que en menores de 6 meses haya un aumento mayor de 2 centímetros por cada mes, ¿no? Siguiente. Continuando con la parte de diagnóstico, en la parte de imagenología, con respecto al enfoque de las imágenes, tiene que haber una evaluación radiológica de la macrocefalia y puede incluir radiografías, ecografías, tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. Mientras que en la neuroimagen, pues se debe tener estas imágenes en niños que se sospeche de una lesión en expansión, ¿no? Y entre los niños que tengan características sugestivas de un síndrome particular, con pruebas de laboratorio adicionales. Siguiente. En la parte del tratamiento, pues más que nada el tratamiento de la macrocefalia va a depender de la etiología, siendo que los niños que tienen megalencefalia familiar asintomática pues no van a necesitar un tratamiento. Los niños que tienen hidrocefalia pueden requerir intervención neuroquirúrgica, y los bebés y los niños que tienen un agrandamiento benigno del espacio pues subaracnoideo generalmente pues no tienden a necesitar intervención, ¿no? Y deben ser seguidos de cerca por problemas de desarrollo o que tengan problemas neurológicos. Siguiente. Y eso sería todo por el seminario, doctor. Gracias. Buenas. Listo. ¿Alguna duda o pregunta, chicos? Comentario sobre la exposición. Bueno, han sido bastante completos. Quizás faltó un poco de síntesis por el tiempo. Sin embargo, han tratado casi todos los temas completamente. ¿Alguna duda, pregunta, por favor, sobre malformaciones del sistema nervioso central? ¿Todo claro?
Sí, doctor. Hola. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, creo que no hay ninguna pregunta. Listo. Entonces, les damos las gracias y felicitamos al grupo que es puesto. Ojo, van a entrar preguntas obviamente el seminario. Estudien de las diapositivas, de todas maneras han sido bastante completos, no hay ningún inconveniente. Y eso sería todo por el día de hoy. Más bien, gracias por su tiempo y su comprensión. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.